Sed de triunfo. Son emociones que comparten el fútbol y la guerra. Pero es un selecto grupo de hombres, los directores técnicos, quienes a través de sus estrategias y tácticas hacen de cada partido un verdadero simulacro bélico. Es aplicable al mundo del fútbol los mismos principios que se aplican en la guerra, pero desde el punto de vista de la conducción. No significa ello justificar la violencia en términos de lo que implica el drama de la guerra, que es el choque de recursos militares, sino en lo que hace a técnicas de conducción. El fútbol implica esfuerzo físico, pero básicamente es un deporte que se juega con la cabeza. Lo táctico y lo estratégico tiene un valor primordial. Muchos de los principios del fútbol son principios bélicos. Las formaciones futbolísticas son, en definitiva, verdaderas maniobras de combate. Los directores técnicos y los conductores de la guerra diseñan estrategias y tácticas muy similares. América Latina le ha dado al fútbol algunos de sus mejores generales. Cada 4 años, los directores técnicos intentan demostrar que cuentan con el talento necesario para conducir a sus ejércitos en la más grande de las confrontaciones futbolísticas, la Copa del Mundo. Siempre fui un jugador muy simple, muy común, muy equilibrado dentro de mi equipo y siempre luché para merecer la titularidad de mi equipo. Con mucho esfuerzo, sabiendo que había jugadores en mi equipo mucho mejores que yo técnicamente, pero que necesitaban de mi esfuerzo para poder tener la visibilidad que quería. Yo creo que de ahí parte mi estrategia al armar equipos y de valorizar particularmente también a aquellos que no son las figuras principales de un equipo. De cara al Mundial Corea-Japón 2002, Scolari, como técnico de la selección brasileña, le entrega a cada uno de sus jugadores el libro El arte de la guerra. Es una lectura que ya hice muchas veces para extraer algunas situaciones que podemos trasladar a un campo de fútbol. Claro que un campo de fútbol no es una guerra, pero hay determinadas situaciones que bien trabajadas se asemejan a una situación de guerra. Entonces, es usar esas situaciones y transmitirlas de una manera simple y clara a nuestros atletas para que ellos las pongan en práctica durante los partidos. Yo tengo una historia bonita con Selección Nacional. De jugador jugué 84 partidos, jugué un mundial. De entrenador llevo más de 50 partidos. Estuve en otro mundial y me voy por el segundo mundial. El fútbol se parece a la guerra en el estricto sentido de estrategia, de táctica. El objetivo es vulnerar al rival, al adversario, todas sus defensas, intentar vulnerarlas de la mejor manera, a veces engañando, a veces el ataque frontal y directo. Es decir, en el fútbol uno intenta arengar a los tuyos y darles ciertos lineamientos para ofender al rival y para que las fortalezas del rival no te hagan daño.
Mundial, evidentemente, el hecho de que vayan países representativos de todo el mundo lo hace atractivo y, por ende, pues es como que el campo de batalla neutral donde todos nos juntamos a dirimir nuestros asuntos, ¿no? El Mundial de Fútbol, al ser ya un torneo global, implica algunas consideraciones especiales. Se potencian los nacionalismos con el tema del espíritu de cuerpo y voluntad de ser, pertenencia, y se arma una especie de guerra, pero una guerra en el concepto de justa deportiva. La relación que puede haber entre el fútbol y la guerra, desde el punto de vista estratégico, básicamente, tiene antecedentes importantes. En el año 2500 a.C. ya, los chinos, para sus élites militares, hacían juegos de manos y pies de gran violencia para mostrarle a los emperadores la capacidad física de sus fuerzas, ¿no? Con algunas similitudes en dos arcos tensados por una cuerda y había que hacer un éxito pasándola por encima. Los orígenes del fútbol moderno se remontan al calcio histórico, inspirado en un juego que realizaban los antiguos soldados romanos. Y al Shroud Game, practicado en Inglaterra durante centurias, en el cual dos pueblos enteros se enfrentan corriendo detrás de una pelota, como si se tratase de una batalla. La práctica del Shroud Game continúa vigente en la actualidad. El fútbol primitivo carecía de reglas y de sistemas tácticos. Se corría detrás de la pelota, los arcos podían estar a kilómetros de distancia. Obviamente que las relaciones que nosotros podemos establecer entre la jerga futbolística comparado con una jerga militar se aproxima mucho más al fútbol moderno, porque es donde las estrategias comienzan a tomar vigencia. El Mundial también puede verse o compararse con la guerra, ya que tiene diferentes fases. Yo hago una campaña previa de entrenamiento, hago una campaña por la clasificación y hago una campaña ya por la Copa, que es dentro del Mundial. Los partidos por la clasificación son muchas veces bastante más difíciles que los del Mundial, porque los partidos de un Mundial se juegan en el transcurso de un mes, y si tu equipo está bien preparado y el programa de trabajo está bien organizado, puedes ir superando las dificultades, pero en las eliminatorias es diferente, es más difícil que en el Mundial. El Mundial de Fútbol es un evento cíclico que desde 1930 se celebra cada 4 años. A excepción de los años 1942 y 1946, cuando es suspendido debido a la Segunda Guerra Mundial. La elección del director técnico es crucial para el desempeño de una selección nacional en la Copa del Mundo. No todos los países seleccionan a sus técnicos de la misma manera. Nosotros tenemos que decir que en Argentina, desde hace muchos años, ha habido una política de sostener a los entrenadores durante todo el mandato. En el caso de Carlos Salvador Vilardo, médico de profesión, exfutbolista de Estudiantes, campeón del mundo, habiendo ya dirigido equipos en Argentina y Colombia, en el año 82 sale campeón argentino con Estudiantes de La Plata. Luego del Mundial de España 82, sucede a César Luis Menotti como técnico de la selección mayor en la Argentina. Más resultadista que mi persona no hay, porque yo creo que si venimos con ese problema de que hay muchas veces que uno piensa igual, ¿no? Yo digo que ser primero es lo único, ser segundo, qué sé yo, segundo no se acuerda nadie. Yo pregunto muchas veces acá a los historiadores, ¿no? Le pregunto, ¿quién fue el segundo que pisó América? Y no saben. Colón sí, saben que Colón fue. Y después el segundo no saben quién fue. Y bueno, en el fútbol igual, vos el primero te acordás. Del segundo es difícil acordarse, es muy difícil.
Después del Mundial de España en 1982, Bilardo comienza a conformar el plantel argentino con la mirada puesta en México 86. Entre los jugadores que convoca para disputar los partidos de clasificación se encuentra Diego Armando Maradona. Había jugadores en los que la gente no creía, como Diego, la gente no creía en Maradona. Cuando yo lo nombré capitán y único titular, en 83, vine acá al país, me preguntaban los periodistas, bueno, Bilardo, ¿qué hizo en la gira? Le conté lo que hice y digo, y nombré capitán a Maradona y único titular. ¿Cómo? Y ahí empezaban a pegarme. Fue una lucha terrible durante 3 años, 4 años, hasta que llegamos al Mundial. Antes de llegar también le decían de todo, a mí, a él, a los dos, a él y a mí. Y hasta que después empezó a jugar, y la fuente cambió. Por eso muchas veces le dice panqueques, ¿no? Se fueron dando vueltas en menos de un mes. En el caso de Bilardo, tenemos que hablar de un director técnico que le costó muchísimo en la etapa previa al Mundial, porque no solamente la prensa, sino además el público en general no compartía su forma de juego. Bilardo, con un estilo de juego que pone especial énfasis en las jugadas de pizarrón y en la idea de que un jugador puede asumir diferentes posiciones en el campo, logra clasificar a Argentina para México 86. Un director técnico influye decididamente en la eficacia, en el desenvolvimiento, el desarrollo de su equipo. Como lo es también un general conductor de la tropa. Los generales son al ejército lo que los directores técnicos son a los equipos de fútbol. Un general empieza desempeñando roles de soldado. Es natural encontrar en el mundo del fútbol que los mejores y más expuestos directores técnicos han empezado como jugadores. Las federaciones de fútbol de otros países utilizan criterios diferentes a los de Argentina al momento de elegir o relevar a sus directores técnicos. Por ejemplo, Brasil, en las eliminatorias para Corea-Japón 2002, cambió 4 entrenadores. Caviedes para gol, Caviedes para gol, 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 gol. Le estamos ganando a Brasil 1-0. Scolari toma a la selección de Brasil luego de la renuncia de 3 técnicos anteriores y con ciertas probabilidades de no poder participar del Mundial de Corea-Japón. Cuando asumimos la selección en 2001, hicimos un cálculo de los puntos que teníamos que conseguir para clasificarnos en las eliminatorias, ya que aún estábamos en dificultades y nosotros sabíamos que teníamos 6 juegos que jugar y que teníamos que ganar 9 puntos. Pero ese es un riesgo que cualquier técnico con personalidad tiene que correr. Naturalmente, que si no hubiera obtenido la clasificación, yo sabía que sería el primer técnico brasileño en no participar en un mundial y mi nombre estaría asociado a uno de los grandes desastres de Brasil. El nombramiento de Javier Aguirre como director técnico de la Selección Nacional de México también se produce a la mitad de una etapa de clasificación. En este caso, durante las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Yo sí debo decir que en mi caso fue peculiar porque llegué ya iniciado el trabajo de la eliminatoria mundialista, el iniciar la misma eliminatoria. No es fácil trabajar así, ya no para mí, para nadie. Tengo bien claritas las fechas, los escenarios y la necesidad de puntos que tenemos, mi amigo. Están perdiendo la batalla y ¡pum! Se cargaron al general, pues hay que traerte a otro de allá de México, pues tráetelo al güey. Pues en lo que entiende cómo está la situación, en qué momento se encuentra la batalla, cuántos heridos tiene, qué refuerzos puede traer, cómo está el rival, pues ahí entra. Y al otro día hay que pelearse, ¿eh? Javier Aguirre, the coach of the Aztecas. Yo llegué aquí con la firme convicción de que íbamos a ir al Mundial. Si soy el líder de este grupo, mi actitud, mi manera de comportarme, mi manera de entrenar, mi manera de ser, debe ser de un tipo que genera y transmite eso. Ganas de ganar, ganas de ir al Mundial.
Francisco Maturana es otro de los generales líderes del fútbol latinoamericano. Entre 1987 y 2003, el Pacho Maturana dirige a la Selección Nacional de Colombia en 4 oportunidades. Yo creo que siempre ser director técnico de una selección nacional es una distinción. Pues yo simplemente fui un líder de un grupo de personas que se comprometieron en un momento histórico importantísimo. En el 89 logramos el objetivo real de clasificar a un mundial después de 28 años. Final, Colombia está en Italia. Hemos esperado 27 años para regresar a un mundial. En la Copa de Italia 90, la joven selección de Maturana es eliminada en la segunda ronda. Con la misma base de jugadores, Maturana inicia la etapa de clasificación para Estados Unidos 94. Colombia llega invicta a la última fecha para enfrentar a Argentina como visitante. Solo necesita un empate para lograr la clasificación. Ahora el tren, la pidió el tren, también la pidió Rincón. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! Nosotros con el empate estábamos clasificados. Y ellos se vinieron y nosotros amanecimos en un buen día. Estratégicamente, Maturana hace un cambio que muy probablemente sorprenda a Argentina. Pasar a Asprilla para el lado izquierdo de la cancha fue lo que generó un desequilibrio en la defensa argentina. Asprilla jugó un partido extraordinario. Se va a meter el centro, levanta la pelota, gol medio. ¡Gol! El aguardiente, que ataca a Colombia. El tiro, vamos. El 11 de Maturana sorprende a la Argentina en su propia cancha y el 5-0 se convierte en una goleada histórica. El factor sorpresa como principio de la sorpresa, bien aplicado, puede ser desequilibrante. Siempre potencia los resultados y la acción propia sobre el enemigo, ya sea en la guerra o en el fútbol. El entorno edificó sobre ese partido la gran batalla, el signo de identidad y un poco de cosas que se salen de tu control. La posibilidad de ganar en la cancha de River como ganaron, previo a la Copa del Mundo, transformó para la gente a Colombia uno de los candidatos para quedarse con el Mundial. Sin embargo, la competición de la Copa del Mundo siempre presenta alternativas nuevas, exigencias diferentes y los generales del fútbol deben estar preparados para una nueva guerra. De las 204 selecciones nacionales que pelean durante la etapa de clasificación, solo 32 de ellas se ganan el derecho de participar en la Copa del Mundo. Ahora los generales victoriosos tienen 8 meses para preparar a sus ejércitos y elegir con qué hombres pelearán la campaña final. Speed walk. Un general prepara integralmente a su tropa. El director técnico también. No es solamente el responsable de diseñar el planteo táctico. También es el responsable de ver cuál es la coherencia entre la preparación física del jugador, la disponibilidad médica del plantel para tener un rendimiento integrado del plantel. El Mundial tiene una desventaja, que los jugadores están postemporada. No están algunos en su mejor nivel. Eso nos pasó a nosotros en Estados Unidos. Nos tocó un grupo, yo diría que asequible, donde había una Rumania en un muy buen momento con muy buenos jugadores. Se defendieron bien y nos contragolpearon y cuando nos dimos cuenta ya íbamos perdiendo. Cuatro días más tarde, en el estadio Rose Bowl de California, Colombia enfrenta a Estados Unidos.
Una derrota significaría la eliminación sorpresiva de la selección de Maturana. Un autogol del defensa Andrés Escobar es la diferencia en la caída ante Estados Unidos. Una jugada absolutamente común. El defensor va corriendo hacia su propio marco, hacia su arco, con un jugador de Estados Unidos detrás. Es un movimiento contrario al natural. Un centro, intenta Escobar evitar que la pelota pase de largo y pueda tomarla el jugador americano, y sin querer, naturalmente, se hace un gol en contra, cosa que le debe haber ocurrido seguramente a todos los defensores en alguna ocasión de su carrera. Mucha gente no entendió. Habíamos alcanzado nuestro mayor nivel en la eliminatoria y después del Mundial lo que siguió fue bajar. No teníamos el grupo compacto y al final de pronto no respondimos a la expectativa que habíamos creado. ¿Hay equivalencia entre la guerra y el fútbol respecto al concepto de autogol, como por ejemplo el fuego amigo? El fuego amigo es el efecto de los propios fuegos sobre la propia tropa, que son no deseados, como el autogol. Pero no es lo mismo en términos de gravedad. Nunca por fuego amigo se ha perdido una guerra, pero un autogol puede motivar la pérdida de un partido. Así como la forma de hacer la guerra ha evolucionado a través de los tiempos, los directores técnicos también han creado nuevas y originales formas de jugar al fútbol. La evolución de los sistemas en el fútbol moderno comienza en el siglo XIX en Inglaterra. El 2-3-5 es una de las primeras formaciones tácticas del fútbol como lo conocemos hoy. 2 hombres en el fondo, 3 en un sector medio y 5 hombres en proyección de ataque. El equivalente al dispositivo de 2-3-5, que ubicaba mayor cantidad de jugadores en la ofensiva, es la guerra del fuerte al fuerte, donde se colocaban en primera línea la mayor cantidad de recursos. Luego se pasó a un sistema defensivo, ya no de choque, que uno recibía y controlaba la acción del enemigo en su propio campo. A partir de la década del 60 se fortifican los sistemas defensivos y el Inter de Helenio Herrera, con su Catenaccio o Cerrojo, termina formando un equipo con un jugador libre detrás de una línea de 4 que hacía marca hombre a hombre, jugando al offside en el momento de perder la pelota, 2 hombres en el medio, 2 atacantes netos y un tercer delantero híbrido que podía atacar o defender de acuerdo a las circunstancias del partido. Al concepto de guerra de trincheras se le asemeja el catenaccio, o sea, marca de zona pero también hombre a hombre, totalmente cerrado. En la década del 70, una nueva formación de 4 defensores, 3 mediocampistas y 3 delanteros hace furor en Europa. Del Catenaccio, un sistema básicamente tacticista, se pasa una década después al fútbol total, que con Holanda logra un altísimo protagonismo en el Mundial del 74, a partir de una idea de juego de un 4-3-3 con alta elasticidad en la formación, un sistema de relevos verticales y horizontales y jugadores de altísimo nivel que de la mano de Cruyff produjeron una revolución futbolística. Después del fútbol total holandés, van a transcurrir 12 años y 3 Copas del Mundo para que aparezca una nueva formación. El 3-5-2 de Carlos Salvador Vilardo, director técnico de la selección argentina en México 86. En 86, todos los equipos jugaban con 4 defensores y nosotros jugábamos con 3. Y bueno, cambió todo, ¿no? Tomamos de sorpresa todo.
En 1986, el colosal Estadio Azteca de la Ciudad de México, con capacidad para más de 100,000 espectadores, sirve de marco para la 12ª edición de la Copa del Mundo. Previo al inicio de una gesta mundialista, los generales del fútbol dedican gran parte de sus esfuerzos a estudiar a los rivales que forman parte de su grupo en la primera ronda. Yo leo, escucho los comentarios previos de un técnico que va a ser vamos a enfrentarnos. Y ya en las declaraciones me di cuenta para dónde va. Es decir, te tenés que dar cuenta hacia dónde va. Qué es lo que quiere, si se asusta cuando está en la cancha, si se asusta en la formación del equipo, si no se asusta. El conocimiento del enemigo es fundamental para la toma de decisiones. La idea es conocer, en principio, los puntos vulnerables donde yo puedo jugar mis recursos con mayor eficacia. Esto es fundamental para el arte de la guerra. Se llama inteligencia estratégica o inteligencia táctica, según sea el nivel que manejemos. En el fútbol es igual. Son los conductores los que dan este tipo de luchas. Y en ese sentido, la guerra se libra de mente a mente. Es la competencia. Entonces la competencia tiene que conocer al rival que está haciendo. Generalmente hay gente que va a ver a los rivales, o un hombre de fútbol, mío siempre fue, siempre. Por eso decían que lo mío estaba mal, porque me gustaba conocer al rival, me gustaba conocer cómo jugaba. Entonces yo creo que influye mucho. Después de salir primero en su grupo en la ronda inicial, la selección de Bilardo enfrenta a Inglaterra en los cuartos de final de México 86. No era cualquier partido. Había una historia previa que tenía que ver con cuestiones bélicas, con un fenómeno social muy fuerte que se despertaba en la Argentina antes de ese partido, y como si todo hubiera estado preparado para jugarlo de una manera excepcional, es justo en ese en el que Bilardo desarrolla su revolucionario 3-5-2. Todos los equipos juegan con 2 delanteros, nosotros vamos a jugar con 3 defensores, para que queremos 4. Entonces pusimos 3 y pusimos 1 en el medio. Bilardo introduce una importante modificación táctica, que es transformar la habitual línea de 4 en una línea de 3, en un juego de marcador volante de Olarticochea. Terminó Argentina jugando con 3 hombres en el fondo, 5 volantes, 3 básicamente en línea y 2 por delante, y en punta Maradona y Valdano. A la innovación táctica de Bilardo se le suma el genio de Diego Armando Maradona. Segundo gol de Maradona a los ingleses en el Mundial del 86, probablemente la joya máxima en la historia de los campeonatos del mundo. Fue una jugada en donde, si bien fue exclusivamente desde el punto de vista técnico individual, la participación en primer lugar de Valdano y en segundo término de Burruchaga colaboraron estratégicamente a esa concreción, porque Maradona pudo apoyarse aparentemente en el pase hacia ellos, generando confusión en los defensores ingleses. Por la grandeza de Diego hemos sido injustos y no reconocemos las virtudes de un Burruchaga o la presencia de Enríquez o de Valdano. Entonces, más allá de lo que tenía Diego, yo creo que el sistema lo ayudaba. Lo ayudaba porque era un sistema que era fuerte y donde había un estado de ánimo y un compromiso con la causa total y absoluto. Argentina vence a Inglaterra por 2-1. Luego derrota a Bélgica en las semifinales y se corona campeón de la Copa del Mundo México 86 al imponerse a Alemania por 3-2.
Sí. Con el advenimiento del siglo XXI, una nueva generación de generales latinoamericanos busca el protagonismo. Y para algunos, como Felipe Scolari, la presión de ganar es inmensa. El objetivo de una selección brasileña es siempre salir campeón. El técnico no tiene cómo explicar, ni en Brasil, ni en Argentina, no existe cómo explicar una derrota. Porque el pueblo no lo acepta. No la comprende. Entonces, es un arma de doble filo. Pero quien está ahí aceptó el desafío, corre el riesgo. La unidad de mando es un principio de la conducción que apunta a mantener la autoridad y el orden. Una organización compleja de guerra tiene que tener orden, tiene que tener disciplina, porque está ante el drama de la vida o la muerte. No en el mismo grado de violencia. También en el fútbol, las pérdidas son significativas. En 2002, Felipe Scolari convoca a Ronaldo Nazario para jugar en el Mundial de Corea-Japón. Su decisión causa una gran polémica entre los medios y los fanáticos de Brasil. La controversia era acerca de que él no estaba en condiciones. Si yo no hubiera tenido el visto bueno del médico y del preparador físico, de que ellos me pondrían a ese jugador en condiciones, entonces naturalmente yo hubiese estado en dificultades y no lo hubiera convocado. Yo no puedo olvidar una conversación con Héctor Cooper cuando él entrenaba en el Inter, donde jugaba Ronaldo. Hablamos antes del Mundial y Héctor Cooper ese día me dijo, Felipe, él no está bien. Pero si consigues llevar a Ronaldo al Mundial con el 60 a 70% de las condiciones que tiene como jugador, puedes ganar el Mundial. Sin futbolistas es muy difícil poder tener protagonismo. La confrontación entre los directores técnicos en un mundial muchas veces tiene que ver con el armamento con el que cuentan, es decir, con el nivel de futbolistas con el que cuentan. Difícilmente un conjunto de excepcionales jugadores va a poder ganar algo si no está claro el rol de cada uno de ellos y puesto al servicio del trabajo colectivo. No creo que sea difícil trabajar con estrellas, porque la mayoría de esas estrellas, o de las que son tachadas de estrellas, muchas veces son personas muy simples, muy humildes, muy tranquilas, con las que puedes conversar y también hacerles entender que son excelentes atletas, pero que forman parte de un grupo. Y además, porque en aquel equipo de 2002, los jugadores que ya eran estrellas, que ya jugaban en los mayores equipos del mundo, eran muy obedientes. Ronaldo es un jugador con un porte físico excelente. Es un jugador con un dribbling rápido, raciocinio muy rápido. Un jugador al que todos le tienen mucho respeto. Todos tienen temor de enfrentarlo individualmente. Entonces es un jugador que hace la diferencia. Y para eso necesitábamos un complemento. Necesitábamos a alguien que pudiese asesorarlo. Y ahí tuvimos a Rivaldo, que tácticamente en el Mundial fue el mejor jugador de Brasil. Entonces todo el equipo se encontró dentro de un sistema, con los jugadores correctos para ese sistema, y fue ganando los partidos. En Corea-Japón 2002, Scolari organiza a sus jugadores en el sistema 4-4-2.
Siempre me gustó jugar con el 4-4-2, porque te da opción de resguardo, de un buen resguardo, con 8 jugadores detrás de la línea de la pelota. Y muchas veces puedes atacar tranquilamente con 5 o 6 jugadores y todavía estás protegido. La selección brasileña se caracteriza por ser tradicionalmente ofensiva, pero esta no es la única manera de plantear tácticamente un partido, ni tampoco una guerra. La mayoría de los conductores conocidos o exitosos en la guerra han preferido la ofensiva sobre la defensiva, sin restarle valor a la defensiva porque en algún momento, por la situación, les obliga a quedarse en la defensiva. En el fútbol pasa lo mismo. El objetivo es meter un gol más que el rival. A veces mejor atacar al rival en su campo todo el partido. A veces mejor atacar al rival desde tu propio campo, al contraataque. Dejar que venga, que se distraiga y contraatacarlo. Es cuestión de gusto. Yo pienso que un equipo bien defensivamente está más cerquita de ganar, porque con un solo gol le basta. Eso pienso yo. Hay otros que piensan que mejor hacer 6 goles, si les hacen 5 hay que... No sé, pero yo personalmente pienso que hoy por hoy gana el que mejor se defienda. A veces la estrategia no es atacar, es retroceder, porque retrocediendo muchas veces traes al adversario a un terreno que él no conoce. Invicta en los 6 partidos previos, la selección brasileña llega a la final de la Copa del Mundo, donde debe enfrentar a Alemania. Llegar a la final de un mundial no es normal, es muy difícil. Es una de las cosas más importantes en la vida de un atleta. La selección brasileña dirigida por Felipe Scolari llega invicta a la final de Corea-Japón 2002. Me acuerdo perfectamente que en la noche anterior al partido contra Alemania, en nuestro hotel en Japón, había un pasillo de unos 100 metros de largo, y a eso de las 2 o 3 de la mañana vi a Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, jugando al gol en el pasillo, porque el estrés era tan grande, la ansiedad era tan grande por el partido del día siguiente, que ellos no podían dormir, y yo tampoco hice nada para que ellos se fueran a dormir. En la víspera de la batalla, el rol del general es importantísimo. Motivar, tranquilizar, estimular de alguna forma a su tropa, a su equipo. Se hace sobre la base de gente que va a sentir algún temor por los riesgos que va a enfrentar al día siguiente. Debe estar el equipo controlado, y la forma de controlarlo es con la acción del director técnico o del comandante. Tranquilizar y motivar. Lo que se hizo fue tranquilizar al grupo, hacer que ellos entendieran que ya habían conseguido un gran logro llegando al Mundial y que jugaran su fútbol normalmente, que por su calidad iban a vencer. Un equipo motivado y estratégicamente preparado llega a la gran batalla. Nosotros sabíamos que por la calidad de nuestros jugadores íbamos a tener la oportunidad de hacer el primer gol. Y si lo conseguíamos, entonces cambiaba la actitud de Alemania. Cuando ellos tienen que cambiar la estrategia defensiva por una estrategia ofensiva, nos ofrecen condiciones muy buenas para nuestro contraataque. Lo que finalmente ocurrió.
Y Scolari, insisto, más allá de respetar la idiosincrasia brasileña, logró ser un equipo altamente ofensivo. Brasil fue un legítimo ganador. El jugador brasileño es un privilegiado. Él reacciona de una forma tal en un partido tan importante como si estuviera jugando un partido allá en el barrio donde nació y se crió jugando al fútbol. Un partido donde se divierte. Por eso es que hoy Brasil es pentacampeón. Además de Brasil, solo 6 países han logrado alzar la copa en la historia de los mundiales. Es importante esta analogía entre los aspectos tácticos y estratégicos que el fútbol ha tomado de la guerra. Y es importante quizás decir también las diferencias que existen, porque el fútbol siempre es un juego, es un deporte, tiene aspectos lúdicos y saber entender que perder no es fracasar. En una guerra siempre se pierde. Los mundiales es el escenario, la distinción. Yo creo que lo de ir a un mundial es indudablemente una fiesta donde uno disfruta de ella independiente de lo que pasa en el campo. No mucha gente tiene la oportunidad de ponerse la camiseta de la selección nacional. Muy poca gente tiene oportunidad. Salir campeón del mundo es difícil, más como visitante. Haber ganado es importante porque te da una trascendencia bárbara, tanto al fútbol argentino como a los jugadores, como al técnico, ¿no? Te da una trascendencia internacional. La mayor enseñanza que me ha dejado ser general o ser entrado en la selección nacional o ser el general del ejército mexicano es la responsabilidad que tienes, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. La gente está orgullosa si ve que sus jugadores o sus soldados se baten el terreno de juego, se dejen el alma y que no saquen la bandera antes de que vengan los trancazos o que se batan en retirada, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, los mexicanos, los que yo voy a dirigir en Sudáfrica, podemos garantizar pelea, combate, lucha, en términos belicosos, fútbol, buen fútbol y mejor fútbol en términos deportivos.